Salir de la caverna, desde los encuentros de psicoterapia de Carl Gustav Jung y George Ivanovich Gurdjieff. Hoy te vamos a hablar de cómo alcanzar la verdadera libertad. Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Ya comenzamos. Bienvenidos. Muy bien. Bueno, esta idea de salir de la caverna, ahora vamos a ver por qué elegimos este título, ¿no es cierto? Es una idea importante y primero podemos ver qué evoca en nosotros eso, pensar que estamos en una caverna, cómo nos sentiríamos, una caverna oscura donde estamos encadenados. No nos sentiríamos muy bien. Si ustedes no tienen la experiencia, imagínenselo, o aquellos que han hecho turismo pueden haber entrado a alguna caverna alguna vez y pierden la guía del turista. Es una sensación de bastante indefensión e impotencia. Hace aproximadamente 2400, 2500 años, un sabio que fue Platón. Platón quiere decir el de espaldas anchas. Uno de los padres de la filosofía griega, aunque hubo 250 filósofos en Grecia, creó una alegoría que tiene una actualidad extraordinaria y se ha reproducido en miles de obras a lo largo de 2500 años. Ha sido fruto de análisis filosóficos, ha sido fruto de análisis psicológicos, ha sido inspiración de novelas como 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley. No ha habido un ser humano a lo largo de los últimos 2500 años que ha estado interesado por la experiencia humana, la ignorancia, la falta de libertad, que no conozca este relato. Y hoy lo vamos a volver a relatar, como quien relata en el budismo el Om Mani Padme Hum. Esto es un relato alegórico y es sagrado, porque nos habla de la verdadera libertad y cuál es la esclavitud en la que estamos. Y esta es la base de la enseñanza que damos en nuestra escuela, de la mano de nuestro director, el filósofo, maestro León Azulay, de cómo romper las cadenas, no solamente exteriores, sino más fundamentalmente interiores, porque podemos habernos liberado de las cadenas exteriores, pero no de las internas. Como dijera el gran sabio Mahatma Gandhi, pueden esclavizar mi cuerpo, pero no mi alma. Mi alma es libre. Podemos nosotros, cada uno de nosotros, decir que estamos libres internamente del temor, de la compulsión, de la confusión, de la violencia, o estamos viviendo por sombras proyectadas en esta caverna. Vamos a relatarles entonces, inspirados en este maestro eterno que fue Platón, el de espaldas anchas, porque eso quiere decir, este gran sabio, que creara una academia, una escuela esotérica de filosofía, no como hoy conocemos la filosofía, nada que ver, sino como una forma de vida. El filósofo que participaba de la Academia de Platón a lo largo de 9 siglos era designado por la naturaleza, era un agonista, vivía las ideas que predicaba, las ideas del mundo luminoso, como vamos a ver. Bueno, Lu, vos nos trajiste y nos vas a contar el relato, este relato de poder, como dijera otro gran sabio, Castaneda, y vamos a extraer de ahí algunas enseñanzas que vamos a ver que siguen teniendo vida. Y los vamos a invitar a volver a darles vida con una práctica, que es el trabajo que hacemos aquí en nuestra escuela Aztlán de Psicología y Filosofía desde hace 60 años de la mano de nuestro director. Vamos a relatarles este relato de poder, vamos a darle vida otra vez, vamos a poner aquí una imagen que encontramos de fondo, alegórica, acá la podemos ver, de los diferentes estadios, así que ustedes pueden ir viendo la imagen y pueden ir imaginándose lo que vamos a ir relatando a continuación para luego arribar a las conclusiones. Estamos en este momento transmitiendo en vivo,
tarde, un sábado por la noche, ya domingo, para justamente salir de la caverna. Veamos entonces qué nos decía Platón en su libro séptimo de la República, para los que quieran leerlo de primera mano. Ese libro es una joya, realmente, que debe ser leído una y otra vez para extraer de él la médula y la sabiduría extraordinaria, aunque en las universidades algo se lo lee, o algún capítulo u otro que otro, pero hay tantos prejuicios, hay tanta ideologización política, que lamentablemente el libro ha quedado atravesado más por ideologías políticas que por su esencia metafísica, filosófica, teológica, tan profunda en este libro que se llama La República, que comienza hablando de la justicia en un mundo hoy que domina la injusticia. Veamos entonces el relato. Lu, Bien. es todo tuyo. Bueno, dice, después de eso proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Este es un diálogo con Glaucón, Ujú. entre Platón y Glaucón, porque son los famosos diálogos de Platón, donde se enseñaba dos formas de enseñanza, la mayéutica y la dialéctica. La dialéctica era el pensar humano por excelencia, la razón pura de la que habla Kant. Entonces, a través de la dialéctica, iban arribando a descubrir la verdad, pero no era una discusión intelectual. Comprometía la totalidad del ser esta dialéctica, no solamente el pensamiento, sino los sentimientos, por la naturaleza misma de las reflexiones, incluía mucho más. Bien. Represéntate, hombres, en una morada subterránea en forma de caverna, Acá vemos en la imagen. que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ella están desde niños, con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos. Y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Y le dice Glaucón, me lo imagino. Ujú. Imagínate ahora que del otro lado del tabique pasan hombres, que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases. Y entre los que pasan, unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces. Y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos o unos de los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no. Si toda su vida están forzados a no mover las cabezas, ¿cómo pueden verlo? ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique? Indudablemente. Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y alguno de los que pasen del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí. Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados? Es de toda necesidad. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto? Que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz. Y al hacer todo esto sufriera, y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías, y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente?
Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se les muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar a la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son reales, son realmente más claras que las que se le muestran? Así es. Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado? Y tras llegar a la luz tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos. Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua. Luego los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día el sol y la luz del sol. Sin duda. Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito. Necesariamente. Después de lo cual concluiría, con respecto al sol, que es lo que produce las estaciones y los años, y que gobierna todo en el ámbito visible, y que de algún modo es causa de todas las cosas que ellos habían visto. Es evidente que después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Por cierto que sí. Respecto de los honores y elogios que se tributaban unos a otros y de las recompensas para aquel que con mayor agudeza divisara las sombras de los objetos que pasaban detrás del tabique, y que para el que mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente antes y cuáles después, y para aquel de ellos que fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar, ¿te parece que estaría deseoso de todo eso y envidiaría a los más honrados y poderosos entre aquellos? ¿O más bien no le pasaría como al Aquiles de Homero, y preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre, o soportar cualquier otra cosa antes que volver a su anterior modo de opinar y a aquella vida? Así creo también yo, que padecería cualquier cosa antes que soportar aquella vida. Piensa ahora esto: si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría ofuscados los ojos por las tinieblas al llegar repentinamente del sol? Sin duda. Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que por haber subido hasta lo alto se había estropeado los ojos y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo? Seguramente. Pues bien, querido Glaucón, Sí. debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada prisión y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol. Compara por otro lado el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando y qué es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto. En todo caso, lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final y con dificultad es la idea del bien. Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas,
y que en el ámbito visible ha engendrado la luz y el Señor de ésta, y que en el ámbito inteligible es señora y productora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría, tanto en lo privado como en lo público. Comparto tu pensamiento en la medida de lo posible. Bueno, qué fantástico este relato, ¿no? Porque nos habla de individuos encadenados, mirando, con la cabeza fija, a sombras que se ven y pasan, acá como lo vemos en pantalla, ¿no? A través de este tabique, ¿no es cierto? Acá lo vemos, ¿no? Ahí, este tabique. Las sombras que vienen de un fuego reflejado allí, y por esos azares llenos de sentidos, sincronicidades, uno de los personajes puede liberarse, es liberado, y sale a ver el mundo real y se da cuenta que nunca vio la realidad y tiene que hacer un proceso de familiarización con la verdad. Primero la encandila. Sí. Esta es la historia humana. Primero se niega. Primero no quiere, lo siente violento, lo Claro. siente que no es, quiere volver a lo anterior. Sí. Este es el proceso de cambio extraordinariamente relatado del despertar de la conciencia. Claro, esta idea de ascenso que hay, ¿no? Muy bien representada por la imagen. El ascenso de conciencia hacia la luz, el sol, que es lo que en la filosofía llama el nirvana, la conciencia objetiva, el sol representando la conciencia real, donde va a ir pasando diferentes etapas. Primero va a haber un mundo que sigue siendo en parte reflejo hasta llegar al mundo de las esencias. Esto ha sido un tema filosófico, Jung lo llama los arquetipos. Sí. Ahora, acá esto no es filosofía, esto además es psicología. Tengan en cuenta que en Grecia la filosofía y la psicología eran una sola unidad. Lamentablemente con la fragmentación del conocimiento a partir fundamentalmente de la Revolución Francesa, antes el oscurantismo, claro que sí, se dividieron todos los conocimientos y quedó arbitrariamente filosofía y psicología separado. Pero la psicología era una de las ciencias de la filosofía, el amor a la sabiduría. Acá hay algo muy terapéutico en esto, porque habla del ser humano que vive en la ignorancia y encadenado. ¿La ignorancia con respecto a qué? ¿A la verdadera naturaleza de la vida? Acá Platón habla de que hay una verdadera naturaleza de la vida. ¿Y qué usa como ejemplo para explicar esto? La naturaleza, el sol. Claro. El sol, que es un elemento natural. La luz, lo verdadero. Entonces vemos en los objetos naturales, no reflejados, sino contemplados en sí mismos, la verdad. La pregunta sería, si nosotros nos damos cuenta que somos esclavos, vamos a poner acá esto, a ordenarlo psicológicamente, todo lo que esto implica, porque es muy profundo este relato y lo podemos explicar desde diferentes ángulos. Lo podemos explicar políticamente, esa sería la explicación más externa, ¿o no? Sí, que es la que más se conoce en general, ¿no? La que más se va a tomar. La parte del vivir engañados. Del vivir engañados por unos mafiosos minoritarios mundiales que dirigen el sistema, que dirigen nuestras cadenas. Y que nos tienen dominados mirando el internet o la pantalla de televisión, que es muy parecido a la idea del cine, o a la idea de las proyecciones de las sombras. Pues el cine, decía nuestro director que Platón inventó el cine actual, porque es verdad, vos te sentás en el cine y es como en la caverna, ¿no? Hoy es el celular, es distinto, pero la idea es la misma. Te sentabas en el cine, ¿recuerdan? Cinema Paradiso o el cine, ya la gente va poco al cine, pero desde atrás hay alguien proyectando y vos no sabés quién es el operador, de hecho nunca lo conocés. ¿Quién está detrás de las bambalinas? ¿Quién es el titiritero que dirige los hilos? Y mientras te sentás en esa película, estás como esclavizado, totalmente identificado con las imágenes, hasta podés llorar, reír. Hablarle al personaje. Hablarle al personaje, decir ¡no! ¿No? Cuando se cae, caes con él en la película, te duele su dolor. Entonces, analicemos esto. Esto es el cine, pero también es la vida. Nos la pasamos proyectando sobre los otros. No vemos la esencia de las demás personas ni de nosotros. ¿Se puede? ¿Hay esencia? ¿Hay algo más allá de nosotros?
Esta es la parte política, es cierto, hay un dominio, hoy se maneja los medios masivos de comunicación, claro que sí, y también hay un factor psicológico. Si todo esto funciona y nosotros estamos encadenados a todos estos sistemas de información, obedece a una ignorancia innata, inherente a nosotros mismos, si no, no podríamos ser encadenados por mentiras. Claro. Es interno y externo el relato, es las dos cosas. Pero fundamentalmente es interno, pues somos seres vivos, y los seres vivos tienen una psicología. Los antiguos lo llamaban un alma. A un cadáver no lo podés condicionar, no va a haber nada el cadáver, es nuestra psicología la que se condiciona. ¿Creen ustedes que es posible ir más allá de las apariencias de nosotros mismos, lograr una verdadera seguridad? El otro día hablamos de esto en nuestros encuentros, nuestro maestro hablaba de ¿cómo alcanzar verdadera seguridad? Vamos a hablar de eso. Una seguridad que esté más allá de las sombras, más allá de las apariencias. Y solamente la podemos encontrar cuando descubrimos lo real de la vida. Y uno puede argumentar al estilo Poncio Pilatos. ¿Qué diría Poncio Pilatos? Que no existe ninguna verdad o realidad. Poncio Pilatos, ¿qué le dijo a Cristo? ¿Cuál es la verdad? ¿Y Cristo qué le dijo? Yo. No yo. El camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero no yo ego. No. Muy interesante porque Cristo no hablaba del ego. Hablaba del sí mismo, del yo real. Que sería como el sol. Como el sol, solar. La conciencia solar se hablaba en los antiguos mitos solares. Eran los individuos que alcanzaban un nivel superior de conciencia, que cuando los discípulos tienen que ir a enseñar, le preguntan, maestro, ¿qué vamos a decir nosotros si somos unos tontos? No somos Cristo, no somos usted, no somos como usted, maestro. Y le dice, el Espíritu Santo hablará por vosotros. Es decir, la conciencia superior, solar, iba a hablar por ellos, porque el ego no sabe y cree que sabe. Vive encadenado, y además hay una parte del relato del mito que hoy cuando lo volví a leer no me acordaba, que se pelean entre sí. ¿Reparaste en eso? Cuando vuelve. Cuando vuelve. Cuando vuelve ve a los personajes y todos los que están encadenados compiten por quién es el que mejor ve las sombras. Por quién es el que está mejor engañado. ¿Quién es el que está mejor engañado? Y se dan premios entre los engañados. Se dan Oscar, premios, todos los premios que se dan, Nobel, todos los premios, se dan premios entre todos los engañados. Y todos saben de algún modo que hay una mentira de fondo, pero están tan autosugestionados que se terminan creyendo la mentira de la que son parte. Esto es perfecto, es el mundo, es la historia humana. Y todo lo que la amenace a que esa mentira se establezca como ese status quo. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Y este personaje que viene a salvarlos, ayudarlos por compasión, que se llama, ¿cómo se llama la compasión? El bodhisattva de la compasión, el maestro que vuelve a redimir a la humanidad. Al principio, un maestro ingenuo todavía no con el nivel más elevado, no usa estrategias. O sea, tiene que venir escabullido, aullar un poco como los lobos, como dice el Maestro Jesús, o ser astuto como la serpiente y suave como la paloma, dice en el Evangelio. Todavía no sabe eso el personaje, así que se expone demasiado. Gurdjieff diría, no practica la consideración externa, no está teniendo en cuenta la verdadera naturaleza de los demás, se ha olvidado de que son sombríos, y que piensa que solamente por hablarles los va a cambiar, cuando hace falta mucho más. Sí. ¿No? Es fantástico el relato, y además abrirnos a la posibilidad, nosotros, de que hay algo más que lo falso en nosotros, hay algo más que vivir de sombras. Claro, pues vos decías hace un rato, una primera interpretación puede ser esta, ¿no? A nivel externo, en el mundo político, que es muy claro, ¿no? Cómo esto funciona hoy, pero este mismo relato lo podemos interpretar a nivel de nuestro mundo interior, nuestro mundo psicológico. Bien, ¿cómo sería eso? Que algo dijimos. Donde una parte mejor en nosotros, una parte más esencial,
busca liberarse de su ignorancia, de sus sufrimientos, pero están esos engañados en nosotros también, ¿no? Que son la mayoría. Que son la encima mayoría. El mundo externo los apoya. Los refuerza hoy día con mucha potencia. Entonces dudamos de nuestra sensatez, de lo que nos quede de sensatez. Sí. ¿Han resguardado en ustedes ese tesoro de la sensatez o no tiene ningún valor? Porque no vale plata eso, no vale dinero. Es invisible. ¿Le dan poder a ese lado más puro, que realmente quiere ser un ser humano con un buen corazón y quiere alcanzar una verdadera seguridad, no a expensas de los otros, no a expensas del poder exterior? Quizás hay tanto ruido en los salvajes, lo que Jung llama la sombra en nosotros, que ya no la escuchamos, pero no es tarde. Quizás estas palabras que estamos diciendo aquí de la Escuela Aztlán resuenen en ustedes y puedan abrirse y puedan mover la cabeza encadenada y mirar hacia atrás, que es mirar hacia adentro en este caso. En realidad, en el relato, la caverna es lo externo y el sol es lo interno. Claro. Es al revés, aunque pareciera lo contrario. Sí. Hemos vivido un par de años de esclavitud muy marcada, de encierro a nivel mundial, producto de las circunstancias históricas, que determinaron las circunstancias políticas, que determinaron las circunstancias económicas, que determinaron las circunstancias a nivel de la sanidad, pero causas históricas más profundas, que le dijeron al ser humano, esta forma de vida está lista para cambiar. Y acá estamos ahora, en el ojo del huracán, quizás pudiéndonos situar en el ojo del huracán donde podríamos tener equilibrio, pero todavía estamos en la periferia, rotando en círculos violentos sobre nosotros mismos, como decía Shakespeare, una historia de furia. Estamos viviendo una historia de furia. Podemos salirnos de esa historia de furia. Para eso tenemos que ver a ese lado nuestro, más sano, más puro, más inocente. ¿Qué dijeron los maestros espirituales? Que hay que ser como. Volver a ser como niño. Volver a ser como niño, pero ojo, porque hay cursos hoy que te están diciendo de ser aniñado, no es hablar en chiquitito. No es ser irresponsable. No es ser tontito, irresponsable. Volver a ser como niño es volver a ser esencial, no ser ingenuo. Es con conciencia de ir conociendo algo del mundo. Bueno, es interesante también que plantea cómo es ese camino de despertar, esa etapa, como me acordaba como lo llama el Dalai Lama también, ¿no? Ese sufrimiento del cambio. ¿Cómo es eso? Porque dice que le cuesta acostumbrarse a la luz, a la luz, a ver las cosas tal como son, que por un lado duda y dice, no, pero era más cómodo lo anterior, eso era lo real, pero sin embargo tiene una fuerza, la verdad, que una vez que la conocemos, bueno, tiene su poder de atracción, ¿no? Gurdjieff habla de una idea hermosa en relación a esto que decías, que habla de que nosotros, cuando nosotros identificamos algo de auténtico valor en nosotros, que no tiene que ver con la vanidad, con el orgullo, algo que realmente quiere ser un mejor ser humano, que quiere alcanzar equilibrio, que quiere estar más en paz. Es ese lado, ¿no? Se va a plantear en nosotros, si queremos seguir ese lado, salir de la caverna, una lucha, dice Gurdjieff, entre el sí y el no. Una parte que quiere y una parte que no. Y la gente dice, ay, qué feo la palabra lucha. ¿Pero por qué feo? No tiene que uno ser negativo, puede estar contento luchando. Hay luchadores que están contentos luchando. No necesariamente tiene que ser violento. La violencia la ejerce sobre nosotros la sombra, pero nosotros ahí tenemos que ser astutos para hacer la lucha sin violencia. Vieron como la orden del código Bushido de los samuráis, donde ellos
obligados por las circunstancias históricas, tenían que luchar porque había bandidos y demás, y había gente que realmente quería destruir todo lo trascendente y sagrado de la vida, entonces tenían que luchar externamente, pero esa no era la esencia de su código de vida. Su código de vida era ayudar a que evolucionen los elementos más débiles. Nosotros nos toca esa tarea interna, ser heroicos, heroica. Hoy hace falta heroísmo para salir adelante, hace falta coraje. Nadie está hablando del coraje, por ejemplo. Más que hablando, practicándolo, pero bueno, hablemoslo. Por lo menos en un video lo tenemos que hablar. No podemos demostrar coraje. ¿Cómo demostramos coraje? Pragmáticamente. Pero sí, sacar el tema. Hay muchas capacidades, cualidades, valores que hoy están enterrados en nosotros que podemos volver a ayudar a que salgan a la luz. Son los arquetipos. Son las ideas. Hoy quería mostrarle este hermoso relato terapéutico. Sí, que cada vez que se lo lee uno puede tener una vislumbre de las verdades profundas, de las que habla de la realidad del ser humano en la vida física, ¿no? En la escuela de la vida. Es una simple alegoría y qué difícil es hacer simples alegorías que tengan un significado tan eterno. Sí. Esto lo hacen los grandes sabios de la humanidad, los grandes maestros y maestras de la humanidad que nos dejan estos regalos y esta joya para que una y otra vez las reciclemos, las volvamos a utilizar. Y bueno, agradecidos nosotros por tener esta oportunidad de poder comunicarles esto a ustedes desde la Escuela Aztlán, y los que quieran invitarlos a que participen de un aprendizaje y de una terapia como la que estamos encarando con la psicología Jung y el cuarto camino Gurdjieff, diferente, para justamente salir de esas sombras y liberarnos de esa esclavitud. Tenemos todo un sistema en la Escuela Aztlán donde paso a paso vamos haciendo ese camino de liberación interior. Ahora estamos organizando encuentros psicoterapéuticos para terminar el año con una propuesta más profunda, constante, de trabajo sobre nosotros, para ir alcanzando ese lugar mejor de nosotros mismos, que en todos nosotros está, No hay ningún ser humano que no esté. Y está enterrado en lo profundo de lo inconsciente, personal y colectivo. Y ahí está esperando a que nosotros lo escuchemos. Y si no lo escuchamos, genera mucha inquietud, porque está vivo en nosotros. Es como un niño y un anciano que están viviendo en nosotros de mucha sabiduría y de mucha naturalidad, por eso niño y anciano, ¿no? Que tiene por un lado la sabiduría de anciano y la capacidad de renovarse, como hablaba Jung, del puer eternus, el joven eterno, que es siempre joven, siempre vivo, pero que al mismo tiempo tiene la sabiduría del anciano de los tiempos, que está en todos nosotros, pero que no lo podemos escuchar si estamos tan distraídos con el aspecto más superficial y con los miedos que nos imponen. Así que bueno, los invitamos a esta aventura, los que quieran participar con nosotros de esta masa crítica que estamos formando a nivel mundial, aprendiendo estas ideas, practicándolas, nos pueden preguntar. Vamos a tener encuentros semanales terapéuticos donde vamos a ir profundizando sobre cada uno de los sistemas. Acá tienen los teléfonos para poder acceder. Abajo dejamos la descripción de los encuentros terapéuticos y mandamos un saludo. Sí. En vivo. ¿Quiénes están ahora a esta hora corajudos? Bueno, Joana, un saludo nuevamente. ¿Qué tal, Joana? Keren Sainz, Eugenia, Carolina Lora, Darío, Heidi, Lynn, Juan Jesús, Mónica también, Raúl, Patricia, Paxi. Bueno, y esta semana tuvimos una bendición nosotros realmente en Aztlán. Acá nos regalaron unos malas. Tenemos el lama, venerable lama Thubten Wanchen, del director de la Casa del Tíbet, nos estuvo visitando especialmente en nuestra escuela, organizado por nuestro maestro. Tuvimos nosotros una doble satisfacción de poder estar con nuestro maestro toda la semana recibiendo enseñanza, junto al venerable lama Thubten Wanchen, que nos acompañó. Le mandamos un saludo allá a él en España. Hoy está haciendo un evento en la Casa del Tíbet de 3 días, una jornada muy importante en conmemoración de la cultura tibetana y de su lucha por la libertad exterior e interior, ¿no? De su pueblo, de su tradición, que es milenaria y que es un importante sostén de la humanidad,
Y así como la enseñanza que nosotros brindamos acá en nuestra escuela, tuvimos ese orgullo. Y hablando de coraje, es un hombre con coraje realmente, ¿no? Para emprender toda esa lucha de vida. Así que son ejemplos de vida. Hay maestros, no muchos en la humanidad, pero no hace más falta muchos, como tampoco hace falta muchos soles para mantener un sistema solar. Pero todo el mundo hoy quiere ser un sol. Pero primero hay que saber ser una luna que refleje la verdad con sus actos. Y ahí podemos llegar al sol. Bueno, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán los vamos saludando. Acá les dejamos para que puedan darle like, suscribirse. Recuerden apretar todas las notificaciones, porque si no, no las recibimos todas y no se enteran que estamos haciendo la transmisión. Les mandamos un cariño a todos. Desde la Escuela Aztlán, y los que quieran participar de nuestros encuentros terapéuticos, es una forma diferente de hacer terapia basada en la psicología Jung, el cuarto camino Gurdjieff y el budismo. Empezamos a hacer este trabajo semanal con todos, así que están invitados. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao.